Hoy en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer una excelente noticia que cambiará la vida de más de 22 millones de trabajadores mexicanos, dado que podrán tener su casa dentro del Infonavit, gracias a la reforma propuesta por el presidente y que será ejecutada por nuestra próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Recordemos que la crisis de vivienda que México se enfrentaba era cada vez peor, pero ahora, con Morena al mando, millones de familias tendrán su propia casa, cerca de sus trabajos, a menor costo, con los servicios básicos cómodas y seguras. En la Cuarta Transformación, se trabaja por y para el pueblo. Nuestro presidente está creando oportunidades para gente joven y adultos mayores. Dentro de sus mayores logros se encuentra el programa de bienestar, las becas para estudiantes, mamás solteras y adultos mayores. El derecho a la vivienda es uno de los más importantes y gracias al presidente de México, López Obrador, junto con sus reformas, hoy es posible. No olvides regalarnos un me gusta en este video y comentarnos. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Te leemos. En un primer tema, el jefe de gobierno, Martí Batres, presentó hace unos días una iniciativa muy importante de vivienda, la cual pues establece que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido. También establecer un registro digital de los contratos de arrendamiento y, por supuesto, establecer una política pública de construcción de vivienda para renta. Esto porque pues hemos visto que en la Ciudad de México pues las rentas ya se elevan muchísimo y esta iniciativa también va a ayudar pues que no se hagan negocios o que no hagan negocios las empresas inmobiliarias, como lo hemos visto por ejemplo con el cártel inmobiliario. Preguntarle su opinión al respecto, presidente. Bueno, sobre la propuesta yo pienso que Martí podría explicarnos en qué consiste. Lo que es muy atractivo y va a ser muy exitoso y benéfico es el plan de construcción de vivienda para jóvenes y para trabajadores que está promoviendo y va a llevar a la práctica la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Es un proyecto de vivienda en dos vertientes: para los más pobres del país, que van a tener apoyos. Ya en este gobierno se han entregado apoyos para la ampliación, para el mejoramiento, para la construcción de vivienda nueva a la gente humilde, a la gente pobre, pero nos quedamos cortos. Y ahora lo que va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum es un programa de miles de acciones de vivienda en todo el país. Eso por un lado. Lo otro que es muy atractivo es que se van a construir viviendas para trabajadores de los obreros que están inscritos en el Seguro Social, más de 22 millones de trabajadores van a tener posibilidad de tener una vivienda en el Infonavit. Desde el inicio no va a ser requisito esperar tanto tiempo
van a poder rentar primero esa vivienda, ir pagando una renta y ya cuando tengan el derecho van a poder pagarla y se les va a descontar todo lo que pagaron de renta en el tiempo que estuvieron ocupando la vivienda. ¿Cómo se va a hacer esto? Como le ha ido muy bien al país económicamente, han aumentado el número de trabajadores que cotizan tanto en el Seguro como en el Infonavit. Los fondos del Seguro y del Infonavit han ido creciendo, porque ahora, aunque no han aumentado las tasas de participación de los trabajadores, como es más el salario, como se incrementaron los salarios, lo que aportan es más y los fondos de estas instituciones han crecido. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, el Infonavit tenía un fondo, una reserva de 150,000 millones de pesos y ahora la reserva del Infonavit es de 800,000 millones de pesos. Entonces, una parte de esa reserva se va a utilizar para la construcción de viviendas, de modo que ya se tiene financiamiento, que es de los mismos trabajadores, y esto va a permitir que se construyan miles de viviendas mediante este mecanismo. Entonces, yo celebro que la presidenta constitucional lleve a la práctica estas dos acciones. Acerca de la renta, pues eso tiene que ver con el jefe de gobierno. Gracias, señor presidente. Presentamos una iniciativa de reformas al Código Civil del Distrito Federal y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Básicamente son 3 puntos muy claros. El primero es que el aumento en la renta que pueda darse anualmente tenga como límite el índice inflacionario. Actualmente se permite que el aumento pueda ser hasta el 10%, pero la inflación es del 5%. Entonces lo que ha sucedido es que la renta crece a un ritmo muy superior al de la inflación e incluso al del salario, de tal forma que se ha abierto una brecha entre el costo de la vida en general y el propio costo de la renta. Presentamos una gráfica donde señalamos que las familias de más bajos recursos, el decil más pobre, la 10ª parte más pobre que renta, dedica la mitad de sus ingresos a pagar la renta, lo cual restringe el gasto en alimentos, vestuario, calzado, educación y otras necesidades. Y la parte de más altos ingresos solo dedica, quienes rentan, el 8% de sus ingresos a pagar la renta. Por lo tanto, nos parece muy importante la estabilización de la renta. Este es un tema que se está debatiendo en muchas ciudades del mundo y se están tomando medidas al respecto. Esa es la primera cuestión, que el aumento a la renta no pase del índice inflacionario. El segundo punto es hacer un registro digital de los contratos para darle certidumbre tanto al arrendatario, pero también al arrendador, a ambas partes les da certidumbre. Y el tercer punto es impulsar una política de construcción de vivienda para renta en la Ciudad de México. De hecho, hace un par de meses anunciamos un programa piloto que se va a hacer de vivienda social en renta para jóvenes.
y entonces van a construir 150 viviendas que van a estar destinadas solo para jóvenes. Esto, además de todos los proyectos que van a venir por parte del nuevo gobierno federal y por parte del nuevo gobierno de la Ciudad de México, que encabezarán la doctora Claudia Sheinbaum, la licenciada Clara Brugada aquí. En eso consiste la propuesta y es muy afín a esto que ha planteado el presidente, incluso en sus iniciativas de reforma constitucional. Muchas gracias. Presidente, atendiendo las denuncias que el pueblo trabajador hizo llegar a Grupo Transmedia La Chispa sobre las injusticias, corrupción y fraudes cometidos contra el mismo gremio de petroleros en las pasadas elecciones de secciones y del aldazo que prepara Ricardo Aldana para agosto, adelantando las elecciones para elegir a quien lo va a relevar, sea hombre o mujer. Usted nos dijo hace unas semanas que iba a solicitar al secretario del Trabajo un informe y que le pediría dar un seguimiento a estas elecciones que se llevaron a cabo de las diferentes secciones petroleras para que fueran democráticas. Señor presidente, revelan que se tienen pruebas que Ricardo Aldana es trabajador de confianza al servicio de Petróleos Mexicanos. No es socio sindicalizado. Sin embargo, la corrupción que todavía existe hacen creer que el convenio sindicato-empresa, donde se le da trato a los sindicalizados, le otorgan el derecho de dirigir el sindicato petrolero. Dicho convenio es exclusivamente para que Pemex le trate de sindicalizado, pero el ejercicio dentro del sindicato no es uno de ellos. Esto es clara injerencia del patrón en la vida interna del sindicato que la propia autoridad laboral respalda. Esto es corrupción. Sin que usted intervenga en la vida interna del sindicato, sí se podría dar una instrucción al director general de Pemex para que la sanción de este tipo de falta grave de un servidor público, hacia la sanción de un servidor público. ¿Qué nos podría decir usted, señor presidente? Asimismo, también la trabajadora Cristina Alonso ha denunciado estos hechos que discriminan la participación libre de los trabajadores y atenta contra el bien colectivo del sindicalismo. Por esto mismo, los trabajadores defendiendo dicha causa también le preguntan ¿por qué permitió la Secretaría del Trabajo que el Sindicato de Trabajadores Petroleros publicara la convocatoria cuando ésta viola los estatutos del mismo sindicato en materia de elección, ya que no hay emergencia para adelantar los comicios internos de las 36 secciones? Y lo mismo quisieran hacer con las elecciones nacionales, adelantando para agosto
y que sea por conveniencia, por convención. Esto es lo que se pretende hacer de acuerdo a la información de los mismos trabajadores. También el pasado proceso fue violatorio y existen quejas de las plantillas que participaron. Se anularán estas elecciones y se repondrá el proceso. Estas son las mismas preguntas de los trabajadores y preguntan también, de ser así, también frenarán la convocatoria para la elección nacional y dejarán que sigan violándose los estatutos y los convenios internacionales en materia de democracia. Otra duda es por qué la Secretaría del Trabajo no levantó reportes sobre los daños morales y derechos humanos de los trabajadores al llamarlos petropiratas y permitir legalidades, como no dejando votar a los trabajadores que formaron el Pacto de Estabilidad Laboral. Y así quieren ahora hacer con las elecciones nacionales. No hubo gente de la Secretaría vigilando el proceso y la jornada electoral. También existen evidencias de fraudes cometidos en las secciones 47, 44 y 38, entre otros. Hubo irregularidades, denuncias como el secuestro de urnas, coacción al voto, acarreos, hostigamiento y amenazas laborales. Todo esto tiene el descontento a la base trabajadora, ya que la dirigencia nacional y de las secciones buscan perpetuarse en el poder. Esto es lo que han hecho llegar varias planillas de las diferentes secciones, han hecho llegar a Grupo Transmedia La Chispa. De hecho, traigo unos documentos que ellos mismos nos hicieron llegar, y hace una semana aproximadamente, igual, una de las planillas me encontró aquí afuera y nos dio un folder, que de hecho ese folder ya se lo había pasado a Jesús, con videos que ellos le mandaron para que fueran prueba de lo que sucedió en estas elecciones que se dieron pues, hace pocos días, ¿no? Sería eso, señor presidente, que es lo que… Si te parece, vamos a pedirle a Marat Bolaños y que venga aquí y que informe sobre las elecciones en las secciones del sindicato petrolero y que nos diga si se va a convocar a elecciones nacionales para agosto. Para agosto, las están planeando adelantar para agosto. Pero ya lanzaron la convocatoria. ¿Mande? ¿Ya lanzaron la convocatoria? Todavía. No. No se sabe. No se sabe. Bueno, pues que venga él a informar. Ok. Sí, la próxima semana. Perfecto. Okay. Y en otro tema, señor presidente, también nos había comentado que iba a hacer la invitación a la doctora Beatriz Müller para comentarnos cómo iba todo esto de el proyecto, de todos los trabajos que ella ha estado haciendo y también la recuperación de todo y las piezas arqueológicas que se han hecho, donde también ella ha participado alrededor del mundo. Bueno, yo quiero invitar a Beatriz que nos acompañe un día aquí, porque pues ya nos vamos y ella
me ha ayudado mucho. No es servidora pública formalmente hablando, no es primera dama, ella no aceptó eso. Tiene sus razones, pero me ha ayudado mucho en la transformación. Como me ayudan millones de mexicanos, porque esto no es labor de un hombre, de una mujer, de un grupo de dirigentes, gobernantes. Esto es la obra de millones de mexicanos. Entre todos hemos logrado que las cosas mejoren en nuestro país, que se transforme el país. Se avanzó bastante, se está avanzando bastante, pero falta. Lo que me tiene contento, repito, es que el relevo, a quien voy a entregar la banda presidencial, es una garantía para que México siga progresando con justicia, que continúe la modernidad, pero forjada desde abajo, entre todos y para todos. Claudia Sheinbaum es lo mejor que le pudo pasar en esta circunstancia a nuestro país. Me tiene eso muy tranquilo, muy contento, y desde luego lo que más contento me tiene es el despertar del pueblo de México. Es algo único, mundial. No visto. Los mexicanos están adelante. Es una vanguardia en el mundo, el pueblo de México, con sus ejemplos de madurez política, de conciencia, de participación ciudadana, de lucha por la libertad, por la justicia, por la verdadera democracia, el fortalecimiento de sus valores culturales, morales, espirituales. Todo eso es un ejemplo, México. Siempre nuestro país ha tenido un lugar destacadísimo en el concierto de las naciones, pero ahora hay como un renacimiento, y esto se ha logrado con la participación de millones de mujeres, de hombres. Y una de esas mujeres pues es Beatriz, como otras mujeres, millones de mujeres. Entonces la estoy invitando a que venga una mañanera. Vamos a ver, todavía no me dice que todavía no me dice que sí, pero si acepta, vendría a informarle a la gente sobre lo que ha hecho, cómo ha visto las cosas, y ustedes preguntarían. Pero más adelante, todavía nos quedan 2 meses exactos